Bueno, buenas tardes a todos los invitados a esta actividad académica. Esperamos desarrollar un buen ejercicio que nos dé elementos cognitivos importantes para el ejercicio de la profesión contable. Este es un tema que de manera increíble casi no se ha desarrollado en Colombia y quizás uno desde México para abajo tampoco ha habido un esfuerzo. Yo soy Walter Sánchez y antes era CP, es decir, contador público. Ahora soy pedagogo conceptual, es decir, PC. Sigo siendo contador público de la Universidad Francisco de Paula Santander y en los últimos años me he dedicado a la investigación conceptual y básicamente a la pedagogía. Muy bien, entonces sean todos bienvenidos. Quiero aprovechar la oportunidad para enseñarles mi producción intelectual, que básicamente lo hago en la medida en que es el producto de la investigación conceptual que he venido desarrollando en los últimos 20 años y que han producido unos textos únicos y muy especiales en la bibliografía contable latinoamericana. Básicamente ustedes más adelante van a ver de dónde han salido estos libros, básicamente del pensamiento conceptual. Y esta es mi última reciente publicación, que aprender en contaduría pública y qué enseñar, que es un texto que le dice a un profesional o a un estudiante qué es lo que debe aprender para su ejercicio profesional. Muy bien. Auditoría, buscando una teoría, como diría esa película de dibujos animados de Disney, Buscando a Nemo. Aquí estamos buscando una teoría para la auditoría. Y por eso traigo este pensamiento de George Ohsawa, un filósofo japonés que dice, la teoría sin práctica es inútil, la práctica sin teoría es peligrosa. Es peligrosa como quiera que desde el siglo pasado se han venido presentando situaciones en las empresas y en la economía mundial que han conducido a que los grandes editoriales de los periódicos más importantes del planeta y a nivel nacional las revistas más reconocidas y los diarios económicos se hagan la pregunta de cajón siempre. ¿Dónde están los auditores? ¿Dónde han estado que han sucedido todas esas cosas, todos esos asuntos, todas esas quiebras a espalda de ellos? Por eso la práctica sin teoría es peligrosa, como la teoría sin práctica es inútil. Y lo que vamos a intentar nosotros es conjugar los dos elementos, la teoría y la práctica. Esta es nuestra propuesta para trabajar en esta jornada. Nuestro diseño didáctico incluye una didáctica afectiva, una didáctica cognitiva y una didáctica expresiva. Básicamente, quienes trabajamos pedagogía conceptual abordamos esto. En el primer lugar, vamos a mirar qué es, qué tan importante es el qué es en cualquier asunto de la vida. Luego vamos a trabajar acerca de las definiciones y vamos a hablar de una expresión que hemos tratado de acuñar que se llaman los placebos cognitivos, definiciones funcionalistas y conceptuales, la diferencia entre unos y otros. Y vamos a finalmente en la parte afectiva a hablar de los conceptos, de los verdaderos conceptos. Finalmente trabajaremos el concepto de auditoría en un enfoque supremamente novedoso y que intenta ser un aporte a una teoría de la auditoría para que dejemos de estar aprendiendo normas porque las normas son peregrinas, son pasajeras, van y vienen. Bien, ¿qué es? ¿Qué tan importante es el qué es? Pues yo me di a la tarea de hacer lo mismo que hacen la mayoría de ciudadanos en el planeta, googlear, ¿cierto? Y buscar qué es. Entonces, cuando busqué qué es, él me presentó estos gráficos. Este gráfico que les muestro aquí, lo saqué de Google. Allí aparece. Es decir, el qué es una pregunta muy habitual, con frecuencia aparece. Y aquí me encontré ejemplos de qué es. Yo les pregunto a ustedes, ¿esto qué es? ¿Sí? Esta situación que se le reflejan aquí a este individuo, a esta figura humana, unos puntos rojos a la altura de las rodillas y los tobillos, y este que aparece aquí a la altura del dedo gordo del pie, ¿qué es eso? O esto que aparece en la piel, en la espalda de esta persona, ¿qué es? ¿O qué es el Parkinson? Son preguntas que nosotros nos hacemos y que la ciencia se hace. La epistemología, a través de las diferentes ciencias y disciplinas y técnicas, siempre tiene esa pregunta, ¿qué es? Y es una pregunta que nosotros debemos hacernos para no caer en equivocaciones.
¿Qué tan importante es el qué es? Les traigo este pequeño ejemplo. Es lo mismo que el conferencista se llame Walter Sarmiento Angulo, o Walter Zuckerberg, o Walter Matesis, o Walter Sánchez Che. No es lo mismo. No es lo mismo para nada y debemos evitar la hipocresía. No es lo mismo que yo sea Walter Sánchez a que fuese Walter Sarmiento Angulo. De hecho, sería hermano de uno de los más grandes capitalistas de este país. Y cualquier persona me escucharía en la intención de poder tener la posibilidad de engancharse en el grupo Aval, por ejemplo. O si yo soy hermano de Mark Zuckerberg, tendría toda la posibilidad de ofrecerle oportunidades a cualquiera de los oyentes o de las personas que nos están viendo en este momento. O si fuese Walter Matesis, sería hermano de ese gran investigador contable Richard Matesis, y por lo tanto me pondrían mayor atención, mayor preocupación, mayor interés. Entonces, cada uno de ellos implica un tratamiento diferente, una forma de dirigirse ellos de manera diferente. Cambia nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras ideas de, ¿cierto? Yo soy Walter Sánchez, un pedagogo conceptual que es además contador público. Cada cual exige un tratamiento con base en lo que es, ¿vale? Eso es elemental. Nosotros no tratamos igual a un ciudadano que a un sacerdote, que a un militar. ¿Por qué? Por lo que es, lo tratamos diferente. No tratamos igual a un niño que a un adulto. ¿Por qué? Con base en lo que es. Y les traigo este otro ejemplo que fortalece aún más mi importancia, la importancia que doy a la pregunta que es. Este es un aparatico que la mayoría conocemos, bien sea por figuras, bien sea por televisión o bien sea por noticias desastrosas. Un humilde campesino camina, ¿cierto?, por su vereda, ¿cierto?, un jovencito de 13, 12 años y se tropieza con este aparatico, ¿cierto? Él lo toma en sus manos, empieza a jugar con él, sin saber qué es, sin saber qué es, y cuando menos pensemos, el desastre. Una vida que se pierde. Cosa diferente cuando un marín de los Estados Unidos o un militar colombiano con harta experiencia en estos campos encuentra este objeto, sabe qué es y se puede dar el lujo de jugar con ella, hacer bromas, ¿cierto? E incluso de jalar de su palanca y de su argolla y saber cuánto tiempo tarda en explosionar, ¿vale? ¿Por qué sucede esto? Porque cada uno no sabe qué es y el otro sí sabe qué es. Y el que sabe qué es, sabe cómo tratarlo. El que no sabe qué es, no sabe cómo tratarlo y el desastre es reiterado en nuestra geografía colombiana. Yo le pregunto a ustedes, a ver, ¿qué es la depreciación? ¿Qué dice la bibliografía acerca de qué es la depreciación? ¿Qué aprendió usted, colega contador público? ¿Qué está aprendiendo usted, amigo estudiante, acerca de qué es la depreciación? ¿O qué es la partida doble? ¿O qué es el costo? No tenemos claridad frente a lo que es. Sabemos qué hace, cómo se comporta, cómo se muestra, ¿cierto? Miremos estos ejemplos acerca de la partida doble. La partida doble es la igualdad entre débitos y créditos. Y yo esta pregunta no solamente se la hago a contadores, también se la hago a profesionales no contadores. Y me dan la misma respuesta. Y se la pregunta a un bachiller y le da la misma respuesta. Se la pregunta a un profesional de 10 o 15 años y le da la misma respuesta. La partida doble es la igualdad entre débitos y créditos. Y todos los libros, la mayoría, dicen lo mismo. Incluso este extracto de un libro muy reconocido y muy aquilatado a nivel internacional, dice lo mismo en inglés. Es decir, no dice qué es, sino que describe cómo se comporta. Entonces nosotros nos encontramos aquí, por ejemplo, también con respecto al costo. Las mismas respuestas en todos los libros y es la respuesta que nosotros observamos. Decimos cómo que se comporta. ¿Y por qué decimos cómo se comporta? Porque realmente nosotros en los procesos de enseñanza-aprendizaje no estamos recibiendo conceptos, sino que estamos recibiendo básicamente son definiciones y en muchos casos nociones, que es lo más terrible. Hay que entendernos que nosotros tenemos que entender lo siguiente, que los procesos de enseñanza-aprendizaje de la ciencia, las disciplinas o las técnicas están atravesados por la inexorable presencia de las definiciones, es decir, las definiciones son muy importantes, son definitivas porque son faros iluminadores que permiten la adquisición del conocimiento.
¿Mm? Ellas semejan eslabones que nos facilitan la comprensión y entendimiento de los discursos, de las teorías, de los textos en general. Sin las definiciones estaríamos nosotros bastante limitados y seríamos cual persona que tiene limitaciones auditivas a quien le hablan con sonidos, sin poder comprender. Es decir, nosotros necesitamos unos fundamentos, unas bases que están en la memoria semántica nuestra para que cuando leamos podamos comprender. Es decir, las definiciones son muy importantes, son esenciales. Pero ¿qué es lo que sucede con respecto a las definiciones? Que nos encontramos con la respuesta que les he comentado. Entonces tenemos 1, 2, 3 tipos de definiciones que podemos acercarnos nosotros. Una es la definición funcionalista. La definición funcionalista dice cómo es que se comporta, qué es lo que hace, cómo se manifiesta ese concepto. Entonces, por eso, cuando un profesor de contabilidad llega a la universidad en primer semestre o un profesor de contabilidad a nivel de bachillerato comercial, dice, la partida doble es la igualdad entre débitos y créditos. Toma 2 cuentas del plan de cuentas, ¿cierto? Y muestra ahí en un valor en el débito, otro valor en el crédito, hace las transacciones y ahí demuestra que lo mismo que sale es lo mismo que entra, que es la igualdad entre débitos y créditos. Esa es una definición de carácter funcionalista. También tenemos otras definiciones de carácter descriptivo. Esas definiciones de carácter descriptivo lo que hacen es decir cómo se manifiesta eso. Entonces, con respecto a la depreciación, decimos que la depreciación es el desgaste de un bien y eso es lo que decimos de la depreciación. Pero en la vereda contraria y a un abismo de diferencia aparece la definición conceptual, que de acuerdo al maestro Miguel de Zubiri Samper es un instrumento de conocimiento metacognitivo. Y si nosotros vamos más atrás que el maestro de Zubiría, a la década del 60 o 70, hay un contador público estadounidense, J. Batter, que acuñó una definición del concepto. Y es lo interesante de esto es que William J. Batter era un contador, no era un pedagogo. Sin embargo, me parece que su aporte ha sido muy importante, pero olvidado, descuidado y obviado en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, entonces vamos a trabajar nosotros una definición de carácter conceptual. No vamos a trabajar una definición de carácter descriptivo y mucho menos una definición funcionalista, porque de esas están llenas los libros y de esas están llenas las aulas universitarias, de definiciones descriptivas y de definiciones conceptuales, que se convierten en placebos cognitivos, es decir, que por unos segundos, por unos minutos nos satisfacen, nos dan alegría y terminamos la clase y aprendimos eso y lo practicamos y ya nos olvidamos. Con eso quedamos satisfechos. Son placebos cognitivos y carecen de combustible cognitivo para hacerse preguntas. Entonces, lo que hacemos cuando nos enfrentamos a un concepto es hacernos 4 preguntas. La primera pregunta con la que comencé, ¿qué es ese concepto? ¿Sí? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su especie? ¿Cuál es su origen? ¿A qué clase pertenece? La segunda pregunta que nos haremos es ¿por qué se caracteriza ese concepto? La tercera pregunta, ¿de quién se diferencia? ¿Existen otros conceptos de la misma familia? Y la última pregunta, si existen clases o tipos de ese concepto. Si una persona, si un profesional responde estas 4 preguntas, tiene claro el concepto. En caso contrario, no lo tiene. Lo que tiene es una noción, probablemente, increíble, una noción, que un profesional tenga una noción sería terrible, porque las nociones son de la edad primera del ser humano. O una definición funcionalista, no produce, no activa ninguna operación mental. Y una definición descriptiva, pues cualquiera la puede hacer. Entonces, debe haber un lindero de diferencia entre un profesional contable y un profesional de otra disciplina para referirse, por ejemplo, a la auditoría. Entonces, ya con esas preguntas en la cabeza, vamos a irnos a lo que hemos desarrollado nosotros en los últimos años acerca de lo que es la auditoría. Un concepto que no es menor y que no carece de importancia, por el contrario, es un concepto mayor y que tiene toda la importancia social para el ejercicio de la profesión. Ya desde la década del 60 y 70, 2 investigadores norteamericanos, Maus y Charac, habían escrito un libro muy importante, muy interesante, que es un clásico de la contabilidad pública, que se llama Filosofía de la Auditoría. Y ellos de esa época venían clamando, porque ellos ya, imagino, ya fallecieron, por una formulación de una teoría de la auditoría. Yo aspiro contribuir con algo a esa petición de ellos
acerca de una teoría de la auditoría. Veamos pues. Antes de comenzar a hablar de la auditoría, entonces vamos a hablar de los sistemas de regulación ambiental. Ustedes saben que todos sabemos que este universo conocido por nuestro es un sistema y que ese sistema llamado universo se conforma de una serie de subsistemas, es decir, todos los seres que estamos sobre el planeta, sobre el universo, somos sistemas y que estos sistemas en condiciones normales viven en un estado de equilibrio, pero como seres humanos también somos sistemas, en algún momento nos desequilibramos y tratamos de volver al cauce. Bueno, entonces, así como hay sistemas que albergan subsistemas, estos sistemas también tienen un sistema que se encarga de regular su operación, ¿cierto? Y hemos identificado que existen tres sistemas de regulación ambiental. Uno es la evaluación, otro es el control y otro el seguimiento. Es decir, mediante estos subsistemas, la evaluación, el control y el seguimiento, se regula la operación de un sistema mayor que lo alberga. Porque esa es la función de estos sistemas de regulación. Regular la operación de un sistema que lo alberga. Veamos cuáles son las características de la evaluación como sistema de regulación ambiental muy rápidamente. Y lo hacemos ¿por qué? Porque más adelante vamos a encontrar este concepto cuando hablemos de la auditoría. Entonces tenemos la evaluación se caracteriza, aquí a la izquierda, ¿por qué se caracteriza? Porque es específica, porque es periódica, porque es dependiente, parcializada, se enfoca en los resultados y es de carácter correctivo. Esas son las características. ¿De quién se diferencia la evaluación? Que es la tercera pregunta. Del control y del seguimiento. ¿Y existen clases de evaluación? No, no existen clases de evaluación. Pero sí nos vamos a encontrar más adelante con respecto a esta que ya denominamos infraordinadas, vamos a encontrar de qué manera la evaluación se lleva a la práctica social. Quiero, antes de que se me olvide, dar los créditos a esta invención del maestro Miguel de Zubiría Samper con esto se llama un mentefacto conceptual. ¿Vale? Entonces, miremos desde el punto de vista práctico social, de qué manera la evaluación se lleva a la práctica. Muy bien. Y entonces aquí aterrizamos con el concepto de auditoría. Ya vimos qué es la evaluación. Es un sistema de regulación ambiental. ¿Y de qué manera se lleva la evaluación a la práctica social? A través de técnicas. Y cuando cuando llegamos a esta aproximación de técnicas, nosotros dijimos como Arquímedes, eureka. Y encontramos que la auditoría es una técnica de evaluación. Es una afirmación, es una proposición afirmativa universal que no encontramos en ningún texto. Y es una aproximación que estamos haciendo nosotros a eso. ¿Qué es la auditoría? Decimos entonces que la auditoría es una técnica de evaluación. De una vez descartamos que no es una disciplina, que no es una ciencia y que mucho menos es un arte, que no es un proceso, que no es un mecanismo, que tan erróneamente se encuentra en muchos libros. De una manera bastante penosa, pero la auditoría es una técnica de evaluación. Muy bien. Este acercamiento tiene la siguiente virtud, que hace caso de los planteamientos del filósofo Ochawa, ¿cierto? En el sentido de que la teoría sin práctica es inútil y la práctica sin teoría es peligrosa. Pues este acercamiento conceptual a la auditoría se atiende a ese llamado y es un acercamiento que es teórico y es práctico. Veamos. Entonces, si la auditoría es una técnica, aquí hemos de encontrar nosotros las características desde el punto de vista epistemológico y práctico. ¿Y cuáles son las características de la auditoría? Tenemos 4 ya bastantes confirmadas y una última que hemos estado validando en las últimas semanas. Primera característica, la auditoría tiene un objeto de trabajo. Eso es evidente, eso es claro, ¿cierto? Para algunos ahorita va a resultar obvio, sí, pues claro. Bueno, pero ningún libro decía eso. O lo dice todavía. Segunda característica, la auditoría tiene un objetivo o propósito por alcanzar. ¿Sí? Eso es, o sea, no se tiene el objeto solamente, sino que sobre ese objeto se trabaja. ¿Para qué? Para un propósito. Tercera característica, la auditoría hace uso de referentes consensuados. Esta es una expresión que estamos tratando de acuñar y que es muy importante porque son permanentes y utilísimos los referentes consensuados en toda auditoría. Y para que tengamos una posibilidad de acercarnos a través del pensamiento concreto a esta afirmación,
Entonces, les hablo de un referente consensuado. Por ejemplo, en la auditoría financiera, el referente consensuado es la razonabilidad. A esos elementos como razonabilidad, como efectividad, es que nos referimos nosotros como referentes consensuados. Es decir, la comunidad de contadores públicos ha acordado, ha consensuado, que esos sean los referentes a validar en los objetos de trabajo. Cuarta característica. La auditoría compara el objeto de representación respecto de un criterio. Y esta es una afirmación muy importante y determinante para el ejercicio de la auditoría, cualquier tipo de auditoría. Porque si los criterios de comparación no existiesen, habrían tantos dictámenes como contadores hay en el mundo. Y no, para evitar eso, para que no surgiera una torre de Babel, entonces se desarrollaron los criterios de comparación. Es decir, cada que un auditor va a hacer un trabajo de auditoría, hace una comparación. ¿Contra qué? Contra un criterio. ¿Vale? Y entonces tenemos 4 características muy importantes que vamos a tener en cuenta cada que vamos a hacer cualquier auditoría. Muy bien. Seguimos avanzando aquí y entonces ¿de quién se diferencia la auditoría? Es decir, nos preguntamos, ¿existen otras técnicas de evaluación? Y nuestro inventario y nuestras investigaciones nos han conducido a detectar 2 por ahora. La evaluación ex ante y la evaluación ex post. Esas son 2 tipos de evaluación, 2 técnicas que utilizan los organismos multilaterales de financiación como el BIC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional para proyectos de inversión. Muy bien, no vamos a ampliar sobre ellos, pero esas son otras técnicas de evaluación. Listo. Ahorita nos preguntamos nosotros aquí si existen clases, ¿cierto? Si existen infraordinadas de este concepto, si existen aplicaciones de este concepto. Y nos hemos encontrado que desde el punto de vista diacrónico existen, la auditoría ha trasegado por 4 enfoques desde su surgimiento. A mí nunca me enseñaron esto, es increíble esta situación, ¿cierto? Entonces la auditoría inició con el enfoque de agencia, luego migró al enfoque positivista, de ahí se maduró y llegó al enfoque neopositivista y hoy estamos en el enfoque del valor razonable. Es decir, la auditoría del siglo XXI debería enseñarse bajo el enfoque del valor razonable. Muy bien, no vamos a ampliar allí porque realmente es bastante largo, profundo y exigente esta proposición. Seguimos con la siguiente clasificación. Esta sí la dominamos todos porque se enseña mucho en la universidad. Desde el punto de vista del ejercicio, toda auditoría implica 3 fases: planeación, ejecución e informe. De eso los libros están llenos, los estándares también. De todas maneras, si ustedes se acercan a leer eso, el enfoque no es conceptual, el enfoque es instrumental, es funcional. Muy bien. Y esta es muy importante que la utilizamos a diario, pero que no la tenemos en la mente como una proposición. La proposición diría, desde el punto de vista instrumental o práctico, la auditoría implica el diseño y formulación de algoritmos heurísticos y procedimientos, el diseño y aplicación de pruebas y el diseño y diligenciamiento de instrumentos. Aquí en instrumentos podríamos reemplazarlo con un sinónimo que ya cae en su esencia, que son los papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque ya no hay papeles de trabajo. Ahorita los instrumentos que recaudan la evidencia son digitales la mayoría, entonces no podemos hablar de papeles de trabajo. ¿Vale? Esta proposición es muy importante. ¿Por qué? Porque toda auditoría implica eso: algoritmos heurísticos y procedimientos, pruebas e instrumentos. Muy bien, avancemos para ver si hay más clasificaciones del concepto auditoría. Y claro, nos encontramos con la tradicional, ¿cierto? Esta sí no falla de ser enseñada en las universidades, no importa que no se profundice conceptualmente en ninguna de ellas. Existe la auditoría financiera, operacional, administrativa, forense, ambiental, de sistema de control interno, de gestión tributaria. Aquí quedaríamos nosotros en una proposición. Desde el punto de vista del objeto de trabajo, existen las siguientes clases de auditoría. ¿Ven? Muy bien, entonces en cuestión de minutos hemos desarrollado lo que es el concepto de auditoría y sobre todo hemos dilucidado una pregunta muy importante: ¿qué es? ¿Qué es la auditoría? Muy bien. Voy a enseñarle ya para la parte final
este mentefacto conceptual. Aquí hace falta la palabra, pero estas son las características, ¿sí?, de este concepto. Este concepto es un elemento instrumental de la auditoría. Estas son sus características, que son descriptivos, son hipotéticos, son heurísticos y sirven para orientar. Hay dos clases de este concepto, generales y específicos. Entonces la pregunta que yo les dejo para ustedes es decirme aquí cuál es el concepto que va a ir aquí. Entonces, para recapitular y antes de terminar, pues nos hemos acercado a un concepto que hasta ahorita no está planteado en ningún texto y que de hecho en la mayoría de universidades no se ofrece. ¿Por qué? Porque hemos sido víctimas de definiciones funcionalistas, de definiciones descriptivas, es decir, de placebos cognitivos. Básicamente ese ha sido el problema en el caso de la auditoría y nos complace mucho presentarles este concepto en la perspectiva de hacerle un homenaje a Mauss y Charaf, que fueron los primeros que abogaron por una teoría de la auditoría. Bueno, ya las preguntas y el ejercicio queda para ustedes, para que me digan cuál es el concepto que iba en esta presentación. Hasta otra oportunidad, que estén muy bien.